a Philadelphia Kids, a nuestra serie que se llama Corre, Ma, corre. Ya andaba corriendo Ma por todos lados y estamos, ¿verdad?, con la ansia de saber si va a haber muertos o no va a haber muertos, o si se van a comer entre ellos o no. Así que, ¿qué te parece si nos vamos hasta África? Vámonos. ¿Recuerdas que Ma había hablado con el cacique Edem, que vivía en Ekenge? Le dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a ver al cacique Okur porque está muriendo, y si no voy, de todos modos va a morir, pero si muere, pues de todos modos va a haber guerra, de todos modos va a matar gente, entonces tengo que tratar de alguna manera de evitar que más gente muera. ¿Por qué no quería que gente muriera? Porque iban a morir sin conocer al Señor Jesús, sin saber que ellos podían cambiar sus vidas. Y esto Ma lo quería evitar, porque tú y yo hemos sido llamados para llevar las buenas nuevas, es decir, el Evangelio de Jesús y todo lo bueno que Dios hizo para ti y para mí y tantas otras personas que aún no se acercan a Dios. Y María entonces sabía que debía hacer algo, y ella de inmediato se fue a la choza del cacique. Recuerdas que ya había allí un relajo, las mujeres estaban llorando, por otros ya se estaban riendo, ya querían ver acción, como dirían por allí. Ya querían ver qué era lo que pasaba. Entonces Ma, sin perder tiempo, recuerdas que la pobre llegó muy mal, toda mojada. Yo no sé si se cambió, yo creo que por la apuración ni se pudo cambiar. Ella se fue corriendo a la choza del cacique, y entonces ella, recuerdas que en Escocia había aprendido a usar las medicinas, pues llevó medicina y le dio al cacique Okur. Y el brujo, quien se supone que los curaba o quien se supone que hacía cosas buenas por ellas, que esto en realidad no era cierto, el brujo se había disfrazado de la cabeza hasta los pies, traía la cara cubierta, de hecho tú la vas a poder ver por allí. Se quedó en la entrada de la choza, él no entró a la choza del cacique Okur, pero se quedó en la entrada, y él estaba diciendo y murmurando amenazas en contra de Ma, porque obviamente le estaban diciendo, tu medicina no me cura, entonces voy a ver si la medicina de Ma Blanca me puede curar. Y el cacique Okur, ¿qué crees que fue lo que pasó después de que tomó medicina? Él se sintió mucho mejor, gracias a Dios, estaba mejorando poco a poco. Y María entonces envió a mensajeros por más medicinas y permaneció allí con el cacique Okur 4 días, esperando que él mejorara, que ella lo estuvo atendiendo allí 24/7, es decir, todo el día, toda la noche estuvo allí. Y claro que no podían faltar las oraciones. Más que la medicina, las oraciones habían sido oídas, y ¿qué crees? El cacique Okur se recuperó, y qué felices estaban todos, tanto las esposas porque no iban a tener que morir, como otra gente, como los siervos, que tampoco iban a tener que ser asesinados para enterrarlos, y también incluso otros caciques de las tribus de junto estaban felices porque no iba a haber guerra, no iba a haber muertos, y ellos estaban muy contentos. ¿Y sabes qué le dijeron? Le dijeron, Ma, queremos aprender del libro ese que tú traes. Le decían a la Biblia, a la palabra de Dios, le decían libro. Tienes que decirnos lo que dice. Y les dijo María, ok, vio que todos estaban deseando leer la Biblia y les dijo, muy bien, pero entonces también tienen que hacer lo que dice el libro. No nada más lo vamos a leer, también vamos a hacer lo que dice el libro. Les dijo María, también otra cosa que tienen que hacer es que van a hacer la paz con la gente de Calabar. Recuerda que Calabar era donde ella empezó a estar y a predicar, y que ya habían pasado muchas cosas buenas. Y ahora de este lado en Ekenge, pues ellos no se hablaban con los de Calabar, pero le dijo, van a tener que hacer las paces. No van a matar también a los comerciantes blancos, nada de estar matando gente blanca tampoco. Y les voy a enviar a un maestro tan pronto me sea posible, para que los niños y también los adultos empiecen a conocer, para que alguien también se va a quedar aquí con ustedes para que les explique de la palabra. ¿Sabes? Ahora otra
otra aldea. Gracias a que Ma había curado al cacique Okur, ahora esta aldea también se había abierto al evangelio. María estaba haciendo lo imposible, pero Dios estaba detrás de todo esto. Y seguramente tú te estás preguntando, bueno, ¿y qué será que Dios tiene tanto poder? ¿Será que de verdad Dios es tan grande? Si tal vez tú no habías conocido acerca de Dios o no te han hablado acerca de Dios, seguramente este canto te va a ayudar mucho. Vamos a cantar. María no se quedó allí con el cacique Okur, pero ya había mandado misioneros, había mandado también, o bueno, al menos un misionero, un maestro, y también había hecho que esa tribu estuviera en paz, tanto con la gente blanca como con las otras tribus, o en específico con la aldea, con la aldea que no se llevaban, o con la gente de Calabar que no podían llevarse. Y todo esto malo hizo porque Dios la estaba ayudando, Dios estaba detrás de ella. Y María regresó a Ikengue porque recuerda que allí tenía su casa, allí estaban sus hijos. Pero ¿qué crees? Cuando ella se fue, en su ausencia, su amigo, el cacique Edem, el cacique de allí de Ikengue, había enfermado y él había dicho que era brujería. Todo para ellos era brujería. Si ellos se enfermaban un poquito del estómago, decían que era brujería, y si habían hecho porque ya alguien los había visto mal, porque era brujería. Todo era para ellos brujería. Y entonces le dijo a María, así con lo poco que pudo hablar, mientras se agitaba allí en su cama. Era una le dicen estera, donde él se acostaba y estaba muy agitado por la enfermedad y sudaba mucho también. Había llamado al brujo y había tomado prisioneros para matar
cuidarlos en caso de que él muriera para poder no irse solo a la muerte. Y entonces Ma, cuando llegó y vio que él estaba enfermo, que había llamado al brujo, que había tomado prisioneros, María le dijo: no, ¿cómo pudiste hacer esto? No me digas que hiciste esto. Regreso a Eken, me voy y están bien, y regreso y otra vez regresan a sus costumbres y a sus ideas. Y entonces le dijo: no, ¿qué hiciste? Le dijo María. La brujería es pecado y tú lo sabes muy bien. Su amigo Edem, ahora que ella se había ido, le había entrado tal vez el miedo o no sabemos qué fue lo que él pensaba, pero él sabía que la brujería era pecado. Le dijo María: tú has escuchado lo que dice el libro de Dios y me prometiste que no ibas a volver a tus costumbres antiguas y mira lo que estás haciendo. Y el cacique Edem le dijo: no, es que alguien me hizo brujería. Alguien de verdad que me hizo la brujería. Y María le dijo: no, tú me estás diciendo puras tonterías. Estás enfermo porque comiste algún alimento que estaba o sucio o descompuesto y ahora tienes un resfriado. Estás muy mal por eso. ¿Y qué crees que hizo María? Sí, ella oró a Dios y también le dio medicina porque simplemente él había comido algo que no estaba bien y se había enfermado. ¿Cuántos a nosotros nos ha pasado lo mismo y nos sentimos mal? Pero eso no quiere decir que vamos a morir. Y sabes, lo peor es que los prisioneros que había tomado el cacique Edem ya los habían amarrado, los habían guardado en una granja para asegurarse de que María no los fuera a soltar a esos prisioneros, porque si se moría el rey, pues había que matarlos para que lo acompañaran en su muerte. Y pronto iban a derramar aceite hirviendo sobre ellos, sobre todos esos esclavos, para obligarlos a contestar, es decir, si habían envenenado o no al cacique, o los iban a forzar a comer esa semillita venenosa de cálabar. ¿Y tú crees que esto realmente iba a ayudar al rey a sanarse? No, esto no iba a ayudar, pero María oró y dijo: Señor, yo solamente puedo venir a ti, no puedo hacer otra cosa. No podía liberar a los esclavos, no podía sanar al rey, pero dijo: sí puedo orar. ¿Y qué crees? Después de varios días que María estuvo orando tanto tiempo, estuvo atendiendo también al cacique, pero después de varios días el cacique Edem mejoró. Gracias a Dios él pudo mejorar y para sorpresa no solamente de él, sino de todos, liberó a los prisioneros, no los lastimó, no les hizo nada, él los soltó. Y esto nunca había pasado en las tribus. Cuando los atrapaban ya no los soltaban y los mataban o los martirizaban, pero ahora los había soltado. Y cuando el cacique se recuperó, hicieron para celebrar. Ellos comieron y comieron porque estaban festejando que el cacique ya estaba bien, y comieron y comieron y comieron, tanto que se enfermaron. Bebieron tanto hasta emborracharse y empezaron a hacer cosas muy malas, muy malas. Y luego de tanto que tomaron, cayeron en la inconsciencia, es decir, se cayeron, estaban tirados y no sabían ni qué hacer, y María solamente estaba viendo. Ella no sabía qué hacer, no podía hacer mucho. Y sabes, de repente se sintió el ambiente tan pesado que ella se estremeció. Ella sintió que el enemigo, que es el enemigo de Dios, estaba en ese lugar, porque siempre el enemigo de Dios está cuando las cosas se hacen mal, cuando no hacemos las cosas que a Dios le agradan. Ahí está el enemigo de Dios. Y ella se sintió muy mal porque ella había traído la palabra de Dios, había traído cosas buenas, y de repente ellos tiraron todo eso e invitaron al enemigo de Dios a estar entre ellos. Y Ma decía: ¿será que habré logrado algo? Están portándose peor que antes de que yo viniera. Por lo menos, bueno, no se mataron, no hubo nadie muerto, pero dice, la gente no va a cambiar sus costumbres de la noche a la mañana. Ella debía de persistir, ella debía estar allí, pero era muy pesado, porque parecía que nadie le hacía caso. Ellos seguían haciendo lo malo. Y María ya
dominaba varias lenguas, es decir, de varias tribus nigerianas, y la gente se sentía muy cómoda con ella porque les hablaba en su idioma. ¿Recuerdas que en un inicio te dije que África tiene muchos idiomas y que hablan muchas lenguas allí? Bueno, pues María ya había aprendido varias lenguas y eso era muy bueno porque entendía a todas las personas y podía hablar entre todos y poder llegar a un acuerdo. Pero María no había conocido todavía al peor de todos los caciques, a Ngiri. ¿Cómo se llama este cacique? Ngiri. Es un nombre un poco raro, por aquí va a estar apareciendo, se llama Ngiri. Ya viste cómo se escribe, es un nombre muy raro, pero así se llama. Y a pesar de que hacían todavía cosas un poco feas y crueles los de esa tribu, el cacique Ngiri y sus hombres eran peores. ¿Y qué crees que pasó? El cacique y sus hombres llegaron a Ekenge un día, a mediodía llegaron, pero ¿qué crees? Bebieron tanta cerveza que empezaron a acuchillarse entre ellos sin darse cuenta. Se estaban ya pues matando o lastimando entre ellos sin darse cuenta porque estaban tan borrachos y como yo les he dicho, la gente que está borracha ya no sabe lo que hace. Y la gente de Kenge, los que vivían allí, porque Ngiri y sus hombres habían llegado como que nada más a emborracharse y a hacer maldades, pero la gente de Kenge tenía mucho miedo de meterse porque sabían que el cacique Ngiri era muy malo. Y María los estuvo viendo por un rato. ¿Y qué crees? Después de un rato, ella decidió parar la pelea, porque ya todos estaban lastimando, tal vez pudiera ser que alguno se desangrara y muriera, así que dijo, no, vamos a parar esto aquí. Y ella se paró, recuerda que ella era bajita, pero ella se paró y se dirigió resueltamente para ir contra los que peleaban. ¿Y qué crees? Cuando ella menos lo esperaba, ella tomó el brazo del cacique Ngiri y le dijo, váyase a su casa ahora. Estaba regañando al peor de los caciques, al que tenía un cuchillo y que allá había estado cuchillando a todos. Ma era pequeña, el cacique era enorme y seguramente de un cuchillazo podía matarlo. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo el cacique? Oh, imagínate, él tenía el cuchillo y Ma lo estaba agarrando del brazo. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo el cacique? La miró asombrado a una pequeña mujer que agarraba su brazo. Seguramente no tenía tanta fuerza Ma como él, y con el cuchillo podía cortarle la garganta, o si la aventaba la podía tirar hasta allá, o con una patada podía romperle una parte de su cuerpo. O también él llevaba una pistola y él podía dispararle un tiro en la cabeza. Pero ¿qué crees? No hizo nada de eso. Dejó que Ma lo condujera fuera de la aldea que había estado, porque no era donde él vivía. Se lo llevó por la vereda hacia su casa y ella lo siguió hasta su casa para asegurarse de que realmente estaban yendo a su casa. Estaba llevándose al peor cacique de todos de la mano como un niño chiquito, regañándolo para que regresara a su casa. Ellos iban todos medio cayéndose de borrachos y iban ahí todos callados porque Ma los había regañado, pero hasta de repente vieron algo y el cacique Ngiri gritó ¡brujería! Y todos se espantaron y todos empezaron a gritar. Y entonces María se apresuró, se corrió para llegar hasta donde él estaba y se asomó por encima de su hombro mientras Ngiri se agachaba para ver lo que estaba allí en la vereda. ¿Sabes qué había? Un pedazo roto de palma de plátano con un círculo de nueces alrededor, una concha de coco vacía a la derecha. Era eso lo que estaba gritando que era brujería. Y le dijo, no, no te acerques, esto es un hechizo. El cacique tan grandote, tan fuerte y que no le tenían miedo, o que todos le tenían miedo y él no le tenía miedo a nada, estaba temblando porque
según él era brujería. María vio cómo le latía su corazón bajo su pecho pintado, que estaba todo decorado como ellos se pintaban, y le dijo María: ay, no es nada, ya pásale. Y el cacique le dijo: no, esto lo hizo la gente de la última aldea que pasamos. Y le dijo a toda la gente: vamos y los vamos a ir a castigar. Injiri y sus hombres se apresuraron para regresar a la pequeña aldea que acababan de pasar, porque pasaron varias aldeas para llegar a su casa. Y María, cuando vio que esos hombres estaban decididos a matar a los de la otra aldea, ella corrió tan rápido como pudo, tomó unos atajos y se metió y salió para prevenirle a los aldeanos de ese lugar que corrieran por su vida, porque venía Injiri y sus hombres a matarlos. Estaban borrachos, estaban cansados, estaban sangrientos y seguramente iban a hacer cosas que no estaban bien. Y llegó antes de que Injiri y sus hombres llegaran, les avisó y ellos se fueron. Y entonces, antes de que ellos pudieran llegar, ella se paró y les dijo: nadie en esta aldea es culpable de nada. Ahora regrésense por el mismo camino en donde vinieron y váyanse a sus casas. Y los hombres empezaron a protestar y dijeron: ay, esta mujer, y muchas cosas dijeron, pero obedecieron y se regresaron a su casa. Una vez más, como regresaron por el mismo camino, llegaron hasta donde estaba otra vez la planta de plátano rota en la vereda. Y entonces, ¿qué crees? Ya no quisieron avanzar porque dijeron que ahí estaba la brujería. Y entonces María estaba tan enojada que le dijo: mira, te voy a mostrar la tontería de tu hechizo. Y entonces jaló María la planta de plátano y de una patada quitó las conchas y el coco y todo lo que había allí, y se puso la planta de plátano en su hombro y dijo: ahora ustedes, que según son bravos guerreros, váyanse a su aldea, y yo esta me la voy a regresar a mi casa y la voy a plantar en mi patio. Ella no creía en la brujería, porque eso, como ella dijo, es pecado. Y ahora ella estaba llevándose eso no porque quería hacer brujería o algo, sino porque ella quería tener plátanos en su casa y dijo: yo la voy a plantar para que crezca una plantita de plátanos. Y entonces, cuando los hombres vieron que esa mujer tan pequeñita estaba haciendo todo esto, se echaron para atrás, retrocedieron y dijeron: ¡wow! Esta mujer es bien valiente. Pero María no había oído lo último del hechizo. Ella no había escuchado todo eso. Y entonces ya todos los hombres se fueron a su casa. María se fue a su casa, se llevó su tronquito. Y a la mañana siguiente, un hombre del cacique Injiri llegó corriendo hasta Ekengue, a la casa de Ma, y le dijo: Ma, dame esa planta rota de plátano para medicina, le dijo, porque el cacique Injiri está bien enfermo. Y dijo Ma: ay, pues no me sorprende, después de esa borrachera de ayer, ¿cómo no se va a sentir mal? Pero ella sabía que querían esa plantita para hacer un hechizo, es decir, para que ya según se sintieran bien, pero realmente lo que les estaba pasando pues es que habían estado lastimándose y bien borrachos, y ahorita les estaba afectando su cuerpo. Pero el cacique Edem, cuando escuchó todo esto, él llegó y habló con Ma y le dijo: Ma, tienes que dársela, porque si tú no les das esa planta, ellos nos van a hacer guerra. Por favor, dásela. Entonces María no le quedó de otra. Ella no creía en los hechizos o en la brujería, pero ella tuvo que entregarla, porque si no lo hacía, entre las tribus se iban a pelear. Y había ocasiones en las que ella no podía insistir en que las cosas se hicieran como ella decía, como esto. Eso no servía, pero ellos no creían. Y entonces otro mensajero, después de un tiempo, llegó a Ekengue y otra vez a hablar con Ma, y le dijo: el cacique Injiri está preparando una guerra terrible. María se fue a su casa sin poder hacer nada, y lo único que sí podía hacer era orar. Ella fue a su choza, cayó sobre sus rodillas y no podía pensar en hacer otra cosa. Le dijo: Dios,
oh Dios, me he esforzado tanto, he tratado por todos los medios, pero ahora me estoy dando cuenta de que yo no puedo hacerlo. Tú eres el único que puede detener esta guerra. Y cuando todavía ella seguía hablando, un tercer mensajero llegó y le dijo: el cacique ya se siente mejor, así que ya no va a haber guerra. Ay, Dios había contestado la oración de Ma. ¿Sabes lo que ella estaba orando? Ella estaba orando que no se hicieran daño, que no le hicieran daño ni a ella, ni a sus hijos, ni a la tribu. ¿Y sabes qué es lo que ella estaba orando? Ella estaba orando este versículo. Vamos a leerlo juntos. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmos 56, 4. Este es el versículo que está pegadito al que vimos hace 8 días. Hace 8 días vimos: en el día que temo, yo en ti confío. Y la segunda parte o el siguiente versículo dice: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? María sabía que el único que podía protegerla y que podía hacer lo imposible era Dios. Dice: en Dios he confiado, no temeré. No importaba si iban a hacer guerra o no, ella estaba confiando en Dios porque sabía lo que decía este versículo: ¿qué puede hacerme el hombre? El hombre no podía hacerle nada porque ella había confiado en Dios. Seguramente tú quieras anotar este versículo en tu libreta misionera. Este versículo te va a ayudar en algún momento cuando tú tengas miedo. Y escribe: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 56, 3 y 4. Nadie puede tocarte, nadie puede hacerte daño porque confiamos en Dios y no tenemos miedo. Y sabes, esa noche María se fue a dormir en completa paz, sabiendo que no iba a temer porque había confiado en Dios. Ella nunca entendió lo que pasó. Solamente había sabido que Dios mismo había evitado ese conflicto entre las tribus. Y esto era muy difícil para Ma porque la gente iba cambiando, pero muy lentamente, daba pasos muy chiquitos. Y María, un día muy triste, escribió una carta para que la llevaran a su casa. Y les dijo: a veces pienso, en la carta decía: a veces pienso que no he hecho ningún bien. Si por lo menos la gente de Ocoyongo pudiera aprender un oficio para mantenerlos ocupados, podrían ser carpinteros o granjeros. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tenían que hacer, no trabajaban en nada. Entonces solamente querían ver qué podían pelear para hacer guerra, porque no tenían otra cosa que hacer. Pero gracias al trabajo de Ma, se estableció una escuela de oficios para los jóvenes de Calabar. Ahora ellos iban a poder aprender a usar la madera. Había muchos árboles a su alrededor. Podían aprender a hacer sillas, camas, mesas y muchas otras cosas. Y también granjeros podía haber, porque ya iban a poder tener comida y no iban a tener que ir a estar cazando, simplemente podían cuidar gallinitas o sus vacas para poder comer. Y eso fue muy bueno, fue un paso bastante lento, pero que gracias a Dios y lo que estaba haciendo en ese lugar, ahora los jóvenes de Calabar podían hacer algo útil. Y el cacique Edem en Ekengue, ahora nos movemos otra vez a Ekengue donde estaba Ma, le había prometido a María desde hacía mucho tiempo construirle una casa. Y cada vez que María sugería y le decía: oiga, cacique Edem, ¿será que podemos empezar a construir la casa? ¿Y qué crees que le decía el cacique? Todas las veces le decía: mañana le decía. Y llegaba mañana y Ma le decía, ¿y qué crees que le decía el cacique? Mañana, siempre le decía lo mismo. Y obviamente Ma necesitaba una casa y por fin María decidió ella misma construir una casa. ¿Y qué crees? Empezó a hacer ladrillos, los ponía a secar,
desenyerbaba la maleza para un patio. Y cuando la vieron los hombres de Ekenge hacer un trabajo de hombre bajo el sol de África, y el trabajo tan duro y pesado que eso significaba, ellos se avergonzaron mucho y se pusieron a ayudar a Ma porque Ma lo estaba haciendo solo. ¿Y qué crees? Muy pronto la casa de Ma estuvo terminada y era un maravilloso lugar, y también aún más maravilloso que ella por fin tenía una casa que era suya, y una casa que también podía meter y albergar a todos sus hijos, porque recuerda que ella tenía muchos hijos, Ma, y aún seguía rescatando a más niños que eran gemelos. Entonces, pues era una casa muy bonita la de Ma. María tenía 2 cuartos muy grandes de adobe con techo de hojas y de palma entretejidas a prueba de lluvia. No era una casa así como nosotros las conocemos, sino que era más sencilla, pero era muy bonita, era muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados, porque Ma le había hecho un portal techado de 2 metros de ancho, es decir, como un lugarcito en donde ella podía sentarse afuera y ver hacia afuera. Si alguien quería hablar con ella, ahí se podían sentar. Era como un recibidor chiquito. Y también tenían anaqueles, lugares en donde podía ella acomodar cosas, y una cama de madera cubierta con una piel de venado. No había colchones, porque recuerda que ni siquiera tenían cama. Todo esto era muy bonito para todos, porque nadie había visto esto nunca. Acuérdate que ellos estaban en la selva y nadie tenía una casa así, pero ella, como había vivido en Escocia, ella había visto esto y ella había tratado de hacer algo parecido. Y también había una chimenea, ella había puesto una chimenea muy bonito adentro, y tenía allí el exterior, lo había puesto de piedra, se veía muy bonito, como las que había visto en Dundee. ¿Te acuerdas que ella vivía allá, había vivido allá? Y colgados en unas clavijas, así como unos clavitos, había unos poquitos platos que ella había podido traer, un cántaro para echarle agua, unas ollas para poder cocinar y una marmita grande, que es como una olla express, pero es una cosa muy grande, porque recuerda que ella tenía muchos hijos, así que cada vez que cocinaba, pues cocinaba bastante. Y sus libros, todos los había acomodado así en un anaquel, todo muy bonito. Pero la gente de Ekenge nunca había visto nada tan maravilloso como la casa de María. Seguramente si tú vas, hubieras dicho: ¡ay, su casa está muy sencilla! Porque para nosotros las casas que conocemos son muy bonitas y ya tienen otros terminados, tienen hasta ventanas, pero para ellos era todo esto muy nuevo. Nunca habían visto algo parecido, y por toda la selva se esparció la noticia de que la Ma Blanca vivía en un palacio. Para ellos era un palacio. ¿Y qué crees? Un cacique que había vivido o vivía muy lejos, había viajado a través de la selva. ¿Sabes cuántos días viajó? 4 días solamente para ver la casa de Ma. Era algo muy diferente y ellos querían verla. Pero ¿sabes? En la aldea de Ifako, el cacique le había prometido a María una iglesia. Ya había construido su casa, pero ahora en otra aldea le había dicho: te voy a construir una iglesia. Pero ¿qué crees que decía el cacique cada vez que María le preguntaba? Sí, le decía mañana, cada vez que ella lo mencionaba. Entonces oyó que María en Ekenge ya tenía una casa muy bonita. ¿Y qué crees? Pues se sintió muy avergonzado, porque dijeron: allá sí la quieren en esa aldea, ya le construyeron una casa muy bonita y aquí no. Entonces un día ese cacique le dijo a María: ven. Y María fue a Ifako y el cacique le señaló y le dijo: mira, este terreno es el terreno que he apartado para ti. ¿Empezamos a construir la iglesia hoy? ¡Ay, imagínate! María estaba muy contenta porque ahora no tenía nada más su casa, sino que también ahora iban a construir una casa para Dios. Y María se puso muy contenta porque mucha gente estaba trabajando muy duro, cortando postes
postes de madera y vigas para poder poner y para poder construir la iglesia, y rapidito la construyeron porque muchas personas llegaron a ayudar. Y cuando estuvo terminada la iglesia ahí en Ifaco, tenía 7,5 metros por 10 metros de largo. Las paredes eran de adobe y el techo era de hojas de palma, pero era muy bonita. Era algo que también nunca antes nadie había visto. Los pisos y los asientos también eran de adobe. El adobe es como un tipo de lodo, pero que cuando se seca se queda muy muy duro. Y todo estaba muy limpio y barridito. No había sillas, no había bancas, pero eso no importaba. Ellos se podían sentar allí en el adobe y ellos estaban muy contentos. Y María se quedó allí para hacer el primer servicio que iba a ser el domingo, pero ella dijo, no puede ser algo normal, tiene que ser algo muy especial porque es el primer domingo que vamos a celebrar. Y ella se quedó pensando y dijo, ¿qué podemos hacer? Y ella se acordó de una caja de ropa que le había enviado la iglesia de allá de Escocia, la cual nunca había abierto, nunca la había entregado. Y entonces dijo, voy a mandar a traer esa caja, que me la traigan a Ifaco. Y así lo hizo. Y sabes, cuando le llegó esa caja, que era una caja muy grande, le empezó a dar a todas las personas una pieza de ropa. No las escogió, así como iban saliendo se las iba dando. Y obviamente nada combinaba con nada. De repente a uno le tocó una blusa, a otro le tocó una falda, a otro le tocó una pañoleta, a otro les tocó un sombrero. Pero los nativos de ahí de Ifaco estaban muy contentos, parecían niños chiquitos porque les estaba dando algo. Después de haberles entregado todo esto y ya estaban listos para poder entrar a la casa de Dios, Ma se paró al frente y les dijo, no traigan armas a la casa de Dios. Entonces, ¿qué crees que pasó con los hombres? Ellos obedecieron, dejaron sus pistolas afuera y ellos entraron sin armas a la casa de Dios. Y toda la multitud que había entrado se veía muy bonita, muy pintoresca, porque todos traían cosas diferentes, la pañoleta, un saco, un sombrero, y todos parecían muy chistosos porque no combinaban, pero no importa, ellos estaban muy contentos porque la casa de Dios ya se había abierto. Y María les enseñó un himno. Después les habló del amor de Jesús y pudo ver el cambio en sus rostros al creer en el Señor, porque allí muchas personas, muchos aldeanos creyeron en el Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y más tarde muchos de ellos le dijeron que ya no tenían temor de los malos espíritus, sino que ahora ya tampoco creían en brujerías, ahora solamente creían en su Redentor, en el único que los había podido salvar. Y hablando de esto, acompáñame a cantar. Si la Biblia me dice
en Ifaco también había habido personas que habían creído en el Señor Jesús, quien ya era su redentor, y ahora ya estaban haciendo las cosas diferentes. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó no solamente en esa tribu, sino en otras? No puedes perderte nuestro próximo episodio, te vamos a estar esperando. No olvides en tu libreta misionera escribir el versículo de hoy. Vamos a verlo. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmo 56, 4. Recuerda que puedes adornarlo y ponerlo como a ti más te guste. Y recuerda mandarnos una foto y vamos a ver la tarea que nos mandaron. Te esperamos en nuestro próximo episodio. No faltes. Adiós.